Los sulfuros. Este grupo mineral presenta características comunes en muchas de sus especies minerales. La gran mayoría se caracterizan por poseer brillo metálico, transparencia opaca, coloraciones que abarcan desde los tonos grises hacia el negro y una densidad algo elevada. Además son buenos conductores del calor y de la electricidad. En los sulfuros, el elemento azufre actúa con una carga atómica negativa, -2, y busca enlazarse con elementos con carga positiva afines, donde se encuentran mayormente elementos metálicos como el cobre, el hierro, el plomo, el zinc, el mercurio o el manganeso, entre otros, generando la molécula más simple entre los sulfuros, en que interviene el azufre con alguno de estos elementos en igual proporción. Estamos viendo el caso de la cobalina, sulfuro de cobre, de fórmula CuS, la pirrotina, sulfuro de fierro, de fórmula FeS, la galena, sulfuro de plomo, PbS, la esfalerita, sulfuro de zinc, ZnS, el cinabrio, HGS, sulfuro de mercurio, la alabandita, sulfuro de manganeso, MnS, la grinoquita, el sulfuro de cadmio, CdS, y el rejalgar, sulfuro de arsénico, entre otros. Este equilibrio de proporciones iguales es más aparente que real y se cumpliría solo si los elementos participantes en las moléculas fueran todos del mismo tamaño, pero no. Los elementos están en igualdad numérica, pero hay que considerar que los átomos del elemento metálico son más grandes y más pesados que el del elemento azufre. Por lo tanto, ocupan más espacio molecular y tienen más peso. Sin embargo, nos sirve para identificar los elementos presentes en un compuesto mineral y qué proporción numérica hay entre ellos, lo que nos permite expresarlo en una fórmula química donde están representados estos datos. Y gracias a esto también es que se ha podido determinar una clasificación para los minerales en clases químicas, según las constantes y similitudes internas de la molécula. Todos estos minerales están compuestos en relación 1 a 1 entre el elemento metálico y el azufre que lo conforma. Esta proporción numérica de los elementos se produce por los comportamientos electroquímicos de los átomos cargados positiva o negativamente. Llegan a equilibrarse por la cantidad de carga positiva o negativa que tenga cada uno de ellos respectivamente. La valencia es una carga electroquímica que poseen los átomos y es como cierta disponibilidad para enlazarse con otros átomos, dependiendo del valor de su valencia y de si su polaridad es positiva o negativa. Un átomo con valencia +1 está una vez dispuesto a enlazarse con un átomo de polaridad contraria -1, ya que polos opuestos se atraen como en el magnetismo. Si el átomo tiene valencia 2 positivo o +2, estará 2 veces dispuesto a enlazarse con átomos de polaridad opuesta y en la proporción necesaria para equilibrar sus cargas y neutralizarlas. Como la valencia del azufre en los sulfuros es siempre -2, se encuentra afín con los átomos de estos elementos metálicos cuando actúan con valencia +2. Se unen uno por uno en la misma proporción, pues se anulan sus cargas automáticamente. Otras veces, algunos elementos metálicos actúan con valencia +1, como por ejemplo el cobre y la plata, dos elementos muy comunes entre los minerales sulfúricos.
En este caso, el azufre -2 precisa de 2 átomos de estos metales cargados con uno positivo para equilibrarse. Luego, las moléculas quedan expresadas como Cu2S y Ag2S, que corresponden respectivamente a la calcosina y a la argentita, los sulfuros más comunes de cobre y de plata. En ambos casos, la proporción del metal y del azufre es 1:2. Otra posibilidad es que el elemento metálico actúe con valencia +4. En este caso sucederá que la proporción será una parte metálica por 2 de azufre para lograr el equilibrio molecular. A veces, elementos como el hierro o el molibdeno actúan con esta valencia, donde obliga a los átomos de azufre a juntarse en pares para neutralizar la valencia del metal, dando minerales como la pirita o la molibdenita, de fórmulas FeS2 y MoS2 respectivamente. Cuando los elementos tienen valencia 3, como en el caso de los semimetales arsénico, antimonio y bismuto, se necesitan 3 azufres para neutralizar a 2 átomos de este tipo. Por lo tanto, se generan moléculas como las siguientes: el oropimente, As2S3, sulfuro de arsénico, con su característico color rojo anaranjado y su transparencia translúcida. La antimonita, que es el sulfuro de antimonio, fórmula Sb2S3. Y la bismutina, cuya fórmula química es Bi2S3. Sucede también en que son 3 o más los elementos participantes en la molécula, generando un juego de equilibrios iónico más complejo y fórmulas químicas más complejas también. Hay varias especies de sulfuros minerales donde están presentes el cobre, el hierro, el plomo y otros elementos metálicos positivos en la misma molécula. Tenemos aquí los ejemplos clásicos de la calcopirita, la bornita y la rara estromeyerita. Otras veces hay elementos semimetálicos presentes en la molécula, como el caso de las sulfosales de arsénico o de antimonio, que actúan con valencia +2 y pueden reemplazarse mutuamente entre sí, generando nuevas especies minerales, como es el caso de la proustita y la pirargirita, sulfoarseniuro y sulfoantimoniuro de plata respectivamente, y también la tetraedrita y la enargita. Otro ejemplo similar es el caso de la cobaltita y la arsenopirita, en que es el elemento metálico el que ha sido permutado entre sí. También encontramos moléculas más complejas en que actúan 3 o más elementos en una molécula. Minerales como la bournonita, la jamisonita, la hutchinsonita son ejemplos de ello. Los elementos metaloides funcionan a veces como un anión, es decir, que actúan con polaridad negativa, enlazándose con un elemento metálico positivo y formando un tipo especial de minerales dentro de los sulfuros, que son los arseniuros. Estos metaloides actúan siempre con valencia -2 y se clasifica entre los sulfuros porque el azufre es reemplazado por estos aniones. Tenemos el caso de la algodonita y también
el caso de la Ramelsbergita y también el caso de la niquelina. También existen antimoniuros, seleniuros y telururos, pero son bastante más raros. Bien, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad con los halogenuros.